Lucas capítulo 17 y vamos a leer en el versículo 11 en adelante. ¿Tienen ahí Lucas 17? Amén. Manera, vamos así volando. Dice el versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Versículo 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando al Padre a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. Hoy es una noche para estar a los pies del Mesías, amén. Dándole gracias, y este era samaritano. Versículo 17, respondiendo al Mesías, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Resulta ser que el Mesías dice que iba, ¿de dónde? Versículo 11, iba a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Entonces, resulta ser que él iba, Jerusalén está aquí abajo por aquello. Eso es un mapa por aquello, ¿verdad? Aquí está Judá, Jerusalén. Resulta que ser aquí está Galilea. Y en el medio entre Galilea y Judá está Samaria. ¿De dónde viene el Mesías? El Mesías va para Jerusalén, que está acá. Y dice que iba pasando entre Samaria y ¿qué dice? Y Galilea. O sea, iba en esta ruta para acá. Él iba para Jerusalén. Entonces, nótese que Lucas describe que nuestro Mesías iba a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Este detalle es de suma importancia en la narrativa, por supuesto, ya que muchos israelitas de la época del Mesías, oigan muy bien, particularmente los galileos. ¿Dónde vivían los galileos? Aquí. Los galileos vivían aquí arriba. Si tenían que ir a Jerusalén, por decirlo de alguna manera, a presentar una ofrenda para el tiempo de las fiestas que se tenían que presentar, ¿por dónde tenían que pasar? Por Samaria. Pero resulta ser que particularmente los galileos hacían otra ruta por aquí. ¿Sabe por qué? Porque no querían pasar por Samaria. Ellos no querían ni siquiera que sus pies tocaran Samaria. Y en medio de estas cosas, preferían tomar una ruta indirecta, aunque fuera más larga, para no atravesar el pueblo de samaritanos. Oiga muy bien, era gente que iba a presentar ofrendas al templo, era gente que iba a presentarse a las fiestas del Padre, ¿verdad? Para celebrar las fiestas del Padre, las fiestas que son del Padre, las que están en Levítico, las que están en Números, y ellos se desviaban para no pasar por Samaria, porque no querían ni tocar la tierra de esos lugares. Los habitantes de Samaria, ¿y qué es lo que pasó con los samaritanos? Porque no los querían. Los samaritanos eran un mixto, ellos no eran, por decirlo, tenían un porcentaje de sangre israelita, pero también habían sido mezclados mucho tiempo atrás por los asirios
y resulta ser que los asirios trajeron gente de otras naciones a esta zona y entonces se mezclaron con otras naciones y entonces los samaritanos deseaban ser reconocidos como israelitas. Pero en este caso, volvemos a un tema que hemos venido hablando, ahí poquitos por poquitos, pero yo creo que ya usted y yo lo manejamos. Los samaritanos se consideraban descendientes, ellos se consideraban descendientes de las 10 tribus. ¿Cuáles 10 tribus? Las 10 tribus del norte, ¿se acuerdan? Este reino se llamaba Israel. Y la parte de abajo, ¿cómo se llamaba? Judá. Y aquí me había quedado 2 tribus, Judá y Benjamín. Entonces los samaritanos, muchos de ellos se consideraban, ellos querían que se fueran reconocidos por alguna manera, que fueran de las 10 tribus del norte, de esas tribus que fueron esparcidas o que fueron mezcladas mucho tiempo atrás. Entonces, en medio de estas cosas, la división debemos de recordar, siempre debemos de acordarnos esto, es muy importante, esto ayuda a una ubicación bíblica para un montón de cosas, es que debido a que Salomón no siguió los caminos del Padre, ¿verdad? Y Salomón se desvió, imagínense que eso estamos hablando de 900 años antes del Mesías, debido al pecado de Salomón, porque él se desvió, su corazón se desvió, mucha idolatría, muchas mujeres trajeron un montón de prácticas paganas y todo el asunto completo. Debido a ese pecado, Israel es dividido. Y en medio de estas cosas quedaban las 10 tribus arriba, en el norte, y solo quedaron 2 tribus. Lo que hoy se conoce como, inclusive por eso se le llaman los judíos, porque son de la tribu de Judá. Lo único que quedó fue Judá y Benjamín. Las otras 10 tribus fueron consumidas, por decirlo de alguna manera, mezcladas por naciones. Entonces, en medio de todo esto, el reino de Israel, el del norte, las 10 tribus, más o menos en el año 722, muchos israelitas fueron deportados por los asirios, y los asirios trajeron colonos a esta zona acá. Qué interesante, porque estas 2 tribus no fueron tocadas. Pero lo que sucede en este caso fue que se establecieron ahí, y lo que hizo fue que hubo una mezcla de etnias, oiga muy bien el término, hubo una mezcla de culturas y una mezcla de creencias. Y aquí quedó Judá. Ahora, no crea que las 2 tribus no llevaron su disciplina. ¿Por qué? Porque las 10 tribus fueron con los asirios, pero Judá fue llevado en la disciplina ¿a dónde? A Babilonia. ¿Se acuerda que lo que hablábamos en el estudio pasado? Y por eso fueron llevados 70 años allá. Pero antes de eso, estas 10 tribus se mezclan, y desde esa mezcla, por decirlo así, el reino del sur, que es Judá, no quiere reconocer y no quiso reconocer a esas tribus que estaban ahí arriba, que eran 10, imagínense. Primera de Reyes, si usted quiere apuntarlo por algún dato, yo se lo puedo igual ahí mandar y todo, con lo que hacer el estudio, y lo vas a ver. Primera de Reyes 11 narra que la división de Israel se dio por causa del pecado y de la idolatría de Salomón. Y esto fue por parte del Padre Eterno, que cumple sus palabras, tanto de bien, de bendición, como de disciplina. Oiga muy bien, había un profeta que se llamaba Ahías, y él profetizó esa división. Pero no se cumpliría en el reinado de Salomón, sino en el tiempo de su hijo Roboam, por amor a David, nada más. Siempre usted va a ver, y si por amor a David, y por amor a David, Salomón se desvió al final de su vida. Entonces, volviendo a Lucas, capítulo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos leprosos? 10 leprosos, qué interesante. Los cuales se pararon de lejos. Ahora, los samaritanos reclamaban que Jacob era su padre.
Mas los judíos decían, no, esos samaritanos, Jacob no es el padre de ellos. Los samaritanos tenían una versión diferente, oiga muy bien, ¿de qué? De las escrituras, que reverenciaban ellos como una ley dada por Dios, pero es diferente. Y rechazan escritos proféticos del Antiguo Testamento. Los samaritanos todavía hoy viven allá en Israel. Todavía hay samaritanos. Quedan muy pocos, eso sí, muy pocos. Resulta ser que seguro usted ha escuchado hay un monte que se llama el monte Gerizim. Y en este monte se construyó siglos antes del Mesías un templo. Entonces, resulta ser que los samaritanos tenían una escritura que no era la correcta, que estaba alterada, hicieron un templo que no era el templo de Dios, siglos antes del Mesías, y ahora, imagino que usted ha escuchado a aquella mujer samaritana que le dice al Mesías, nuestros padres adoraron en este monte, aquí en el monte Gerizim, donde estaba en Samaria, pero ustedes dicen que es Jerusalén, el lugar donde se debe adorar. Todo ese conflicto. Ahora lo interesante es porque el Mesías va pasando por donde Samaria, por donde muchos de sus discípulos posiblemente tal vez no querían ni siquiera pasar, porque había un problema ahí, ellos no querían. Ahora el Mesías está haciéndolo por supuesto adrede y con un deseo de enseñarnos un montón de cosas más. Y él le dice a aquella mujer samaritana, viene el día y la hora que los verdaderos adoradores van a adorar al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y aquella mujer fue y habló a los samaritanos. Para una parte de los israelitas, en el tiempo del Mesías, los samaritanos eran, oiga muy bien el término, impuros, despreciables. Y los tenían a la pura par. A la pura par los tenían. Vea qué interesante. Y se inventaron un montón de restricciones extremas. ¿Quiénes? Los de Judá. Un montón de restricciones extremas y absurdas que iban en contra de la propia escritura. Cuando usted escucha que alguien sigue las leyes supuestamente que no están en la escritura, que no están en los mandamientos, que es una ley de ellos, una ley oral, tenga cuidado, porque eso son invenciones de hombres. Eso es lo que le llaman los takanots, que son un montón de leyes inventadas. Y el invento, entonces, debemos de recordar que Judá quedó aquí con estas dos tribus por amor a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Padre estaba guardando, desde Génesis, Él lo profetizaba, que iba a haber una lucha, ¿de qué? Una lucha de las, que le dijo a la mujer, voy a poner enemistad entre ti, entre tu simiente y la simiente de ¿quién? Siempre hay una lucha, ¿por qué? Porque desde Génesis, el Padre estaba guardando, tenía que venir un descendiente de Adán, que iba a ser el segundo Adán. Por eso es que Israel fue escogido, por eso es que Jacob fue escogido, por eso es que estos hombres fueron escogidos, porque tenía que venir un descendiente de Adán, que fuera el segundo Adán, para traer salvación, no solamente a los israelitas, no solamente a todas estas personas de estas tribus, sino a todas las personas de la tierra. Y papá estaba guardando simplemente a Judá y a Benjamín, esas dos tribus, por amor. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Un montón de reglas, porque dicen, esa gente de arriba no nos gusta, no me gusta. Entre ellas, el testimonio de un samaritano era inaceptable ante un tribunal. El único testigo de lo que hubiera pasado, cualquier cosa, a nivel de las leyes que había en el reino que quedó, que era Judá, con las dos tribus, cualquier cosa, ese testigo no puede ser samaritano. Pero es que el samaritano lo vio, y era un samaritano honrado. No vale. Vienes el montón de cosas y desprecios. No los traigo hoy a colación porque hoy no se trata de eso. Pero dice la palabra
Y yendo el Mesías a Jerusalén, versículo 11, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron, ¿cuántos hombres eran? 10. Eran 10. Eran 10 hombres, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Mesías, Yeshua, ten misericordia de nosotros. El Mesías siguió la ruta directa para pasar por la pura mitad de Samaria. E indudablemente su elección fue orientada por un propósito que él tenía, para enseñarles algo a sus discípulos, pero también a nosotros. Vea qué interesante, dice. Y en versículo 12, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon, ¿qué? De lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Ellos tenían lepra, ¿no? Se mantuvieron a distancia, dicen sus versiones. Había una prohibición acerca de las personas que tenían lepra de acercarse a las personas sanas. Y esa era una regulación por la cual simplemente era para que más personas no se vieran infectadas por las enfermedades. Cuando se habla de lepra en la Biblia, no necesariamente la lepra. Hay otras enfermedades de la piel que inclusive eran contagiosas, y en la Biblia lo que dice lepra, ¿verdad? Entonces ellos tenían que estar de lejos de las personas que estaban sanas. Tenían que usar un tipo de ropa. Entonces lo interesante es, esos 10 hombres están ahí y los 10 están de lejos. Eso está en Levítico 13, está en Números capítulo 5. Oiga, tienen lepra, pero conocen la escritura. Porque si hubieran sido leprosos que no hubieran conocido ni siquiera los mandamientos, se le tiran encima al Mesías. Ellos se quedaron de lejos porque habían mandamientos en la verdadera instrucción de la palabra que eran, si usted ve inclusive, y vieras qué interesante verlo con personas que ni siquiera conocen nada de la escritura. Se habla muchísimo, cuando se habla de cuarentena, ¿se acuerdan? Un término muy común. ¿De dónde cree que salió el término cuarentena? De donde se sacan un montón de términos, inclusive hasta médicos, y usted comienza a ver cuál otro Dios, como decía la palabra, cuál otro creador, cuál otro, porque solamente es Él, es tan sabio de tener los mandamientos tan sabios, que estamos hablando que en el tiempo, oiga, mis hermanos, estamos hablando de miles de años atrás, cosas que nadie se podía imaginar en la medicina, ahí están en la escritura y tienen un fundamento porque trae un bienestar a la persona, al pueblo, a la comunidad. Israel no hacía las necesidades. Imagínense esa gente, iban saliendo 1 millón y resto de personas de Egipto. Imagínense haciendo las necesidades. Y un día tocaron ese tema y me decían, hermanos, y entonces ¿cómo hacían? ¿Tenían papel higiénico? El de los hitos seguro, ¿verdad? Ellos no podían hacer las necesidades en cualquier lugar. Y ahí está en las leyes que el Padre les da, decía cómo tenían que ir y a dónde tenían que hacerlo. Y alguien dijo, ¿qué importa? Hoy, en este día y en este año, tenemos naciones que ni siquiera siguen lo mínimo y vaya a ver las cantidades de enfermedades, donde la gente para en una acera y hace sus necesidades en la calle, pero vaya a ver la cantidad de enfermedades que tienen. Vaya a ver la calidad de vida que tenía Israel cuando salió de Egipto. Era revelación de un padre que los guiaba. Pero en medio de estas cosas, inclusive hasta para los leprosos, por eso ellos se quedan hasta lejos, se paran de lejos, dice el versículo 12, los cuales se pararon de lejos. Entonces, vea qué interesante. Pero ese hombre era de Samaria y ellos tenían otra supuestamente escritura. Alguien diría, seguro ese era el mismo, Dice, qué increíble, oiga lo que dice la palabra, y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad, porque había lepra, como le digo, no solamente lepra, sino de otras enfermedades de la piel, es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Oiga muy bien, eso está en Levítico 13. Hasta el momento que no se diera el dictamen de que el hombre estaba sano, él no podía volver al campamento. ¿Por qué? Porque había enfermedades de la piel que eran contagiosas. Se le llamaba lepra, pero no era lepra. Ahora sí, oiga muy bien, si el leproso se curaba, había unas disposiciones para purificarse ceremonialmente.
¿Y sabe qué tenía que hacer? Tenía que presentarse ante el sacerdote. Eso está en Levítico 14, pues si algún día lo quiere leer. Entonces, el leproso tenía que ir al sacerdote para que le hiciera la inspección y lo revisaba sano de lepra. Y ahora sí vamos a presentar unas ofrendas a Dios. Y eso está en la escritura. Entonces dice, cuando él los vio, les dijo, versículo 13, Lucas 17, y alzaron la voz diciendo, Yeshua, Jesús, Jesucristo. Vea qué interesante, le dicen, maestro. Lo estaban reconociendo como rabí, como alguien, pero veas qué interesante, porque el término en griego aquí es como más. Ten misericordia de nosotros. Versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Y qué hicieron los leprosos? No, qué pereza, sáneme aquí. ¿Para qué quiero ir yo al sacerdote? No. Vea qué interesante, porque tenían fe los leprosos. ¿Cuántos eran? 10 leprosos. Tenían fe, porque ellos se fueron caminando ¿hacia dónde? A presentarse al sacerdote. Entonces yo me imagino, no sé, en medio de ellos, sabiendo que Levítico decía que se presentaban ante el sacerdote solamente cuando eran sanos, ellos posiblemente tuvieron fe de que iban a ser sanos de camino. ¡Aleluya! ¿Se acuerda de un leproso en el Antiguo Testamento? Que se llamaba, ¿cómo? Naamán, ¿eh? Y Dios, ¿qué le dijo el profeta? Vaya, suméjase ¿cuántas veces? En el río. Y entonces empieza un alegato el hombre, ¿verdad? Él no era israelita. Y él se enoja porque no salió el profeta y esto y lo otro. Si hubiera salido el profeta, el hombre se imaginó todo. Y llega el siervo y le dice, pero tampoco le pidió nada raro. Se hubiera metido usted al río Jordán. Y el hombre se devuelve y dice, es cierto. Y se mete al Jordán y dice la palabra que le quedó aquella piel como una piel de un bebé, ¿verdad? Esos leprosos tuvieron fe e iban caminando, ellos no dijeron nada. El Mesías les dijo, vea que sí lo reconocieron como maestro, como rabí, pero creo que de acuerdo al término que utilizan en el griego lo reconocen como algo más inclusive. Los leprosos. Él le dice, id, mostraos a los sacerdotes. Entonces eso me indica que muy posiblemente estos 10 hombres conocían de las escrituras, incluyendo el samaritano. O el samaritano simplemente dijo, ya aquí me voy de atrás de esta gente, vámonos. Yo no sé cómo sucedió, pero en medio de estas cosas, alguien sabía de la escritura. Y mostrados a los sacerdotes, ¿qué fe tenían estos hombres? Ya que el capítulo de nuevo de Levítico 14 describe que el sacrificio que se tenía que hacer lo daba el sacerdote hacía la inspección y demás. Vea lo que los 10 tuvieron fe. Los 10 iban caminando hacia el sacerdote, como lo dijo el Mesías, ¿sí o no? Vea lo que dice el versículo 14. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados, fueron sanos. Qué fe, mi hermano. Versículo 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Pero vea lo que hizo. Volvió glorificando al Padre a gran voz. Versículo 16. Y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Oiga muy bien. Este que era samaritano se volvió, ¿qué dice? Glorificando. Y no solamente eso, dice que cuando llegó donde estaba el Mesías, se postró a sus pies. Pero vea que bueno, no solamente se postró, sino que le daba gracias. Iba glorificando con la voz. El hombre se postra
Y en medio de esto le daba gracias. Gracias por sanarme, gracias por sanarme, gracias. Gracias, Mesías, gracias. Y venía glorificando. Y el Mesías, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están? ¿Y los 9? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y dar gloria al Padre sino un extranjero. Y aquí interesante lo que le dice el Mesías: levántate, vete, tu fe te ha salvado. 9 fueron sanos, 1 fue salvo. Una cosa es sanarse, otra cosa es salvarse. Y era samaritano. Ese samaritano volvió alabando al Padre. Entendió. ¿Sabe qué entendió ese samaritano? Lo que María, la hermana de Marta, no entendió. Hay gente que no tiene el discernimiento y no tiene esta comprensión, y oramos para que el Espíritu Santo lo entienda. ¿Cómo es eso? Ese samaritano que volvió alabando al Padre entendió lo que María, la hermana de Marta, no entendió. No, ¿o sí? Ya que María estaba sentada a los pies del Mesías. No, María sí lo había entendido. La que no lo había entendido era Marta. ¿Sabe por qué? Oiga lo que le dice el Mesías. Marta, por su parte, se sentía muy abrumada porque tenía mucho que hacer. Marta, Marta, le contestó el Mesías, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor y nadie se lo va a quitar. ¿Sabe dónde estaba María? ¿Sabe dónde estaba María? A los pies del Mesías. Mientras Marta estaba aquí, haciendo y haciendo y haciendo, María escogió el mejor lugar. ¿Sabe qué? El samaritano que escogió el mejor lugar. El mejor lugar es a los pies del Mesías. El mejor lugar es entender que yo tengo que glorificar al Padre. Me tengo que postrar, pero yo tengo que dar gracias. La boca de ese hombre se abrió. ¿Cómo puede ser que a veces, aquí no, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser que no podemos abrir nuestra boca para exaltar al Padre eterno? Es imposible. Tenemos que ser como María. Escoja el lugar correcto. Usted tiene que estar a los pies del Mesías. Y ese samaritano, estando en otro lugar, lo entendió también. Qué importante es glorificar al Padre. Qué importante. Qué hermoso es postrarse a los pies de nuestro Salvador. Pero mi hermano, qué necesario es la gratitud. Porque a veces somos muy mal agradecidos. Y el Mesías dijo, ¿y los 9? No eran 10. Y solo regresó 1 y era samaritano. Ni siquiera era de los nuestros. De los que, imagínense los discípulos. Nos dejaron mal esta gente. Nos dejaron mal. Nos dejaron mal. Ninguno de estos que supuestamente somos de la tribu de Judá y Benjamín regresaron. Y regresa este samaritano impuro, despreciable, porque así los trataban a ellos. Vean qué increíble, porque la gracia del Padre se derrama. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado hoy en día, porque hay muchos samaritanos por ahí que da más gloria al Padre, se postra más a los pies y da más gracias que a veces muchos que nosotros que nos creemos de la tribu de Judá y Benjamín, dijo el otro. Hay muchos samaritanos que lo que ocupa es ser enseñado en la Escritura, nada más. Sacarlo de todas esas cosas que como dijo la palabra, y dice la palabra que al final de los tiempos va a darse, dice,
se van a dar cuenta que heredaron ¿qué? Mentiras, tradiciones de hombres, cosas que no estaban en la escritura, pero se van a dar cuenta. Nosotros que alcanzamos estos tiempos finales tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros no podemos hacer acepción de personas. Y cuando llega una persona nueva, pídale mucho al Padre. O cuando usted conoce a alguien que es samaritano, según nuestro punto de vista, tengamos mucho cuidado, porque esos corazones muchas veces lo único que necesitan es mostrarle al Mesías, y el resto lo hacen. Porque vea que mucho cuidado hay que tener, porque ellos, los de aquí, los de abajo, los que habían heredado la escritura, los que habían heredado las promesas, los que habían heredado todo, ¿qué le decían al Mesías? Le decían al Mesías: tú eres samaritano, por eso tienes demonio. Así le decían. Vean la clase de división que tenían esta gente en su corazón. No podían aceptar que vieran un samaritano, porque al propio Mesías le decían: tú eres samaritano. Lo trataban al Mesías terrible. Entonces, qué increíble que en medio de estas cosas el Padre le enseña a los discípulos: hey, watch out, no es lo que tú piensas. A veces creemos que así este va a ser un bueno, y uno piensa, y llega el samaritano y está dándole gloria al Padre, le está dando gracias al Padre. Lo único que necesitaba era alguien que lo guiara al Mesías, que le presentara al Maestro, que le presentara a ese verdadero rabí. ¿Estamos listos usted y yo, preparados como aquellos discípulos, para entender que, santo, que estos samaritanos parece como que sí entienden más bien, porque los otros 9 ni siquiera regresaron? La pregunta va directamente del Mesías. ¿De qué dice? Oiga lo que le dice: no hubo quien volviese y diese gloria al Padre, sino este extranjero. Entonces, el que lo hizo fue el que para los judíos promedios de aquel tiempo eran despreciables, eran impuros. Él sí lo hizo. Ahora, nótese que, vea qué increíble, que andaba haciendo un samaritano con 9 judíos, porque andaban juntos. Parece ser que la enfermedad había hecho un cambio en aquellos hombres. ¿Sabe por qué? Porque los otros 9 parece que habían aceptado al samaritano. Eran leprosos de por sí ya. A veces es lamentable, mis hermanos, cómo el ser humano levanta divisiones imaginarias para hacer al lado lo que ya el Padre escogió. Oiga muy bien. Lo que ya el Padre le tiene un plan. Pero cuando hay condiciones de enfermedad o dolor, tristeza, por alguna razón, el corazón de nosotros, el corazón del hombre, tiende a alivianarse y a bajar el orgullo y a bajar las divisiones. Porque es que, mis hermanos, es interesantísimo, porque cuando usted ve, y a través de las circunstancias, muchas veces de las propias vidas de nosotros, yo lo digo por lo que yo viví, oiga, a veces uno tiene que vivir circunstancias súper duras para poder entender qué es arrodillarme, para poder entender qué es dar gracias a Dios, para poder postrarme ante el Padre. Pero ¿por qué esperar esos momentos? ¿Por qué no hacerlo todos los días? ¿Por qué no hacerlo en cada momento? Vea que, sino que lo diga Pedro, Pedrito, ¿no? Oiga Pedro, oiga lo que dice Pedro. Oiga Pedro, que a Pedro se le asignó una tarea, ¿verdad? Que tenía que ir a la casa de un hombre que se llamaba, ¿quién? Cornelio. Oiga lo que le dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Usted sabe lo que es llegar uno a la casa de alguien y decir: usted sabe lo que es de abominable para mí entrar en su casa, pero aquí estoy, porque me lo dijo el Padre, me lo pronunció en visiones. Usted sabe lo que es. A Pedro le costaba el ABC del amor al prójimo. Al Pedro le costó un montón. Después hasta Pablo llega y le llama la atención, porque en un momento determinado estaban comiendo y Pedro llegaron
unos allá judíos y él estaba con los que eran incircuncisos, y Pedro corrió. Pero Pedro, ¿qué te pasa? Tienes, y a veces la gente se pregunta por qué el apóstol Pablo, ¿verdad?, fue llamado en esa condición. Es que Pablo tenía un amor por las personas, un conocimiento también de la escritura, que le hizo también entender más, porque a veces somos cerrados. Y a veces somos nosotros, y tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros somos, el mismo Pablo lo dice así, sectaristas. Usted dice que usted es de Apolos, usted dice que es de Pablo, y Pablo les pega una regañada porque una gente decía, yo soy de Apolos, y el otro, yo soy de Pablo, y Pablo les pega una regañada. ¿Cómo se les ocurre? El cuerpo es uno en el Mesías, y uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tal vez no tienen el conocimiento de muchas cosas, pero esa gente está en un proceso de ser pueblo del Padre, y eso solamente lo sabe el Padre. Yo no puedo apartar a aquella samaritana. Uy, es detestable estar en esta casa, Dios libre. Uno no sabe si esa samaritana más bien va a estar primero a los pies del Mesías que yo, porque yo ando haciendo divisiones y cosas que no tengo que hacer. Y resulta ser que Pedro le dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse, acercarse de un extranjero. Dice Pedro, pero a mí se me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Y luego, aquí es cuando tiene la visión, cuando bajan unos animales, ¿se acuerda? Y que mucha gente dice que es que, ve, ahí ya el Padre dijo que hay que comer de todo, hasta antílopes. No. Ahí el Padre le estaba mostrando a Pedro, no le llames, ¿qué dice? Inmundo a lo que yo ya santifiqué, llamé. Venga, muy bien. Y qué cuidado hay que tener, porque usted no sabe. Tú no sabes a quién ya el Mesías, el Padre tiene un plan. No conoce aún, guíalo a él. Guíalo al Mesías. Pero no lo hagas a un lado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. Ya después que hasta el Espíritu Santo descendió en Cornelio y todos ellos eran gentiles, y Pedro, ¿pero qué está pasando? Dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, incluyendo Costa Rica, incluyendo United States, en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mientras aún, dice así, hablaba Pedro, estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo oían el discurso. Según Pedro, la salvación era solamente para estos dos aquí, Judá y Benjamín, that's it. Porque ellos no soportaban a los samaritanos. Entonces, ¿para quién iba a ser la salvación? Vea qué visión más corta. Cuando el Mesías le dice, y el Padre le tenía la visión, que de todas las naciones de la tierra él iba a llamar un remanente. ¿Sabemos quién es remanente y quién no? Nosotros no lo sabemos. Por eso el Padre nos llama a ser pescadores. Un pescador no desecha. Un pescador no dice, no, ¿para qué? Es samaritano. No, este es Cornelio. No, tampoco, no. Tenemos que tener ese cuidado, porque el Mesías les estaba enseñando a ellos y les estaba golpeando una estructura para un montón de cosas que ellos tenían que comprender. Entonces, no son 10, volviendo a Lucas 17, los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria sino este extranjero, y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Ve qué interesante, porque le dice extranjero. El Mesías, ¿a quién fue? Dice la palabra, que tenía la misión de llevar ese mensaje de salvación. A las ovejas, ¿qué dice? Perdidas de Israel, que son estas 12 tribus. Y le dice extranjero. Este samaritano no solo encontró la sanidad, encontró la salvación. ¿Clamó de la manera correcta? Sí. Le dijo, Rabí Yeshua, maestro, ten misericordia de nosotros. Entendió su condición y obedeció. ¿Qué le dijo Yeshua? ¿Qué le dijo el Mesías? Preséntese ante el sacerdote. Y ahí iba. Obedeció. Tranquilito se fue el hombre. Mostrados a los sacerdotes. Ahí iba. Y mientras iba, fue limpio, fue limpiado.
Adoró de la manera correcta, buscando el lugar correcto. ¿Dónde? A los pies del Mesías. Volvió glorificando al Padre a gran voz, que es parte de lo que es un reflejo de un corazón agradecido. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Qué importante es glorificar al Padre. Qué hermoso es postrarse a los pies del Mesías. Pero qué necesario es saber y tener gratitud ante el Padre. Se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y aunque era samaritano, además de la sanidad del Mesías, el Mesías puede traer a nuestras vidas, además de la sanidad que el Mesías trae a nuestras vidas, el Mesías está totalmente interesado en salvarnos. La sanidad es importante, pero la salvación es todavía más importante. Levántate, tu fe, tu emuná te ha salvado. Oiga muy bien, pero vea qué interesante, porque alguien dijo, ¿y este samaritano qué? Por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don del Padre, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. La salvación es simplemente por la gracia de Él. Y nosotros debemos de entender y llevar ese mensaje, no mezclarnos como los discípulos o Pedro. No, yo a esta casa aquí no puedo entrar, aquí hay un montón de gente que no, pues jamás. Un montón de samaritanos, yo no me entro aquí. Nuestra condición mental, nuestra visión pequeña de lo que es el reino, puede limitarnos a nosotros de hacer lo que el Padre nos llamó a hacer. ¿Por qué? Porque si yo creo, igual como Pedro, no, este es el grupito nada más, son estos. ¿Qué cuidado debemos de tener? Podemos ser sanos, pero también Dios nos llama a ser salvos, como el samaritano que se rindió a los pies del Mesías. Debemos de recordar que tenemos una promesa que no debemos olvidar, y que esa promesa que el Padre nos da, la recibimos por gracia, y gracia significa algo dado y usted no se lo merecía. Nadie se lo merecía. Nadie, aquí no hay nadie en la tierra, Gravy, nadie. No hay nadie en toda la tierra que se merezca la gracia de Dios. Y Él la da, es un don. Y yo no puedo escoger y decir a ella sí y a aquel no y a este sí, no. Debemos de entender en medio de estas cosas, vea lo que dice la palabra. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña, oiga muy bien, a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así que podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Padre, Salvador, Jesucristo, Yeshua. Eso está en Tito, capítulo 2, 11 al 13. Entonces, yo llego y digo, wow, Él me sanó. Él me sanó, claro, aleluya, aleluya, fui sano. Y vengo, me postro a los pies del Mesías, tengo gratitud, me postro, glorifico al Padre. Soy salvo por gracia. That's it, ya, eso es todo. No, falta algo. Falta algo muy importante. ¿Y sabe qué es lo que falta aquí? Es lo que se conoce como la bendita esperanza. Yo espero que a ese samaritano le hayan llegado las buenas nuevas de la bendita esperanza. Por supuesto. Yo me imagino que el Padre tenía todo en sus manos. ¿Usted sabe cuál es la bendita esperanza? ¿Qué esperanza tiene usted? ¿Cómo me sale con el campeonato de la liga? No me salga con eso. ¿Cuál es la bendita esperanza? ¿Cuál es la esperanza? Usted espera. Usted tiene una esperanza. Esa bendita esperanza es, oiga lo que dice la palabra,
Mientras así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Vamos a Tito, capítulo 2, para que ese versículo usted en estos días lo repase y lo repase. Tito 2, 11 y 13. Porque tenemos que tener en cuenta la bendita esperanza. Hay mucha gente hoy, creyentes, que no conocen de la bendita esperanza. ¿Cómo usted me va a decir, cómo es eso? Sí, no lo conocen. Y vea lo importante que es. Tito 2, 11 y 13. Amén. Dice, en verdad, dice el versículo 11, vea lo que dice. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. ¿Cómo manifestó el Padre a toda la humanidad su gracia? Por medio del Mesías, la cual trae salvación. Versículo 12. Vea qué interesante. Nos enseña a rechazar ¿qué? La impiedad. La impiedad. Tenemos que rechazar la impiedad. ¿Sabe qué tenemos que rechazar? Las pasiones mundanas. Hay otras personas que dicen las pasiones desordenadas. ¿Por qué es importante esto? Vea lo que dice. Vamos en orden. El Padre ha manifestado, versículo 11, a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña, ahora sí, vamos. ¿Ya conoció usted la salvación del Mesías? ¿Ya conoció usted la sanación del Mesías? Aleluya. Ahora dice, y nos enseña a rechazar la impiedad. ¿Y qué dice? Y las pasiones mundanas o las pasiones desordenadas, dice otra versión. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio. Oiga muy bien, la gente que dice el dominio propio. Hay que rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Entonces, así podemos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Versículo 13. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ve qué interesante, porque me dice, rechace la impiedad, las pasiones mundanas. Vas a vivir con dominio propio, justicia y devoción. ¿Para qué? Mientras nosotros guardamos la bendita esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Ser salvo, ser sano, perdón. La sanidad es importante en estos tiempos, claro que sí. ¿El Padre puede sanar a alguien? Claro que sí. Pero a la gente hay que guiarlo a la sanación, pero también a la salvación. Y una vez que llegan y ya mi hermano, ya se fue al río acá, el de los tiburones, digo el 8, wow, ya lo metimos al agua, ya se bautizó, hizo mikvah tevilá, recibió el Espíritu Santo, creyó todo, ahora sí, y lo dejan botado ya. No, ahora hay que guiarlo a la bendita esperanza, que es la segunda venida del Mesías. Y es tan importante este tema, que es importante, como vimos con el samaritano, la sanidad y la salvación. Pero la bendita esperanza es la esperanza que verdaderamente nos va a tener en estos días despiertos. Hermosa gracia, ¿no?, que se manifestó. La salvación del Mesías, que nos enseña a renunciar a esa impiedad. Ahora, si usted cualquier cosa dice que es impiedad, es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento del Padre de una manera consciente. Vea qué interesante. Vea lo que dice ahí. Tenemos que rechazar la impiedad y las pasiones mundanas o las pasiones desordenadas. Entonces, la impiedad es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento del Padre de una manera consciente. Hay gente que dice, ¡ya se salvó! Olvídese, vamos con el otro, ¿vale? No, a él hay que enseñarle, guiarlo a la bendita esperanza, pero también a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. ¿Por qué? Porque es lo que dice la palabra. La impiedad es una rebeldía en contra
sabiendo de lo que estoy haciendo. Yo ya sé, ya esa persona ya tiene revelación del Espíritu Santo y sigue caminando en rebeldía, por decirlo de alguna manera. Hay que tener cuidado, hay que enseñarles y decirles, no, mi hermano, usted no fue sanado, usted no fue salvado para que ahora haga lo que le dé la gana. No, 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 no. No, 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 no. Si usted lo quiere hacer, it's up to you. Si usted lo quiere hacer, it's up to you. Si usted lo quiere hacer, es cosa suya. Pero nosotros, los que el Espíritu Santo nos ha bendecido con la revelación del Mesías, ahora somos como Daniel. Estoy en Babilonia, pero yo no hago lo que la gente de Babilonia hace. Ahora yo busco lo que al Padre le agrada. Y no el legalismo, sino porque yo amo a papá tanto como ese samaritano que estuvo a los pies, que ahora voy a hacer todo lo posible que mientras viva en Babilonia, que es este mundo, este Egipto, como le quiera llamar usted, voy a hacer todo lo que la Escritura dice que le agrada a papá. Y la gente le dice, eso es legalismo. Eso no es legalismo, eso es amor. Yo muestro mi amor al Padre guardando sus mandamientos, sus instrucciones. ¿Me amáis? Si me amáis, guardáis ¿qué? Mis instrucciones. Entonces, renunciando a la impiedad, ¿tenemos que renunciar a la impiedad? Claro que sí, tenemos que renunciar a cada una de esas cosas. Pero en medio de eso todo, simplemente se resume como ese pasaje que dice, sed santos porque yo soy santo. Y cuando usted le dicen santo, debemos de recordar que significa apartado, escogido, separado. ¿Yo qué? Era un samaritano, estaba enfermo, me sanaste. Ahora me dices que ya me sanaste, ahora soy salvo. Ahora me dices que ¿quién soy yo? ¡Wow! Te cambia, ya no eres samaritano, ya no eres lo que la gente dice. Ahora eres un ciudadano del reino de los cielos. Y de los cielos porque el Padre está en los cielos. Pero ese reino se va y se establece aquí en la tierra. Y ese reino se va a manifestar aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Por 1000 años. Y es nuestra decisión ahora de que yo ya fui sanado. Ahora fui salvo, ahora entiendo de que soy una persona que Él me escogió. Fui llamado a ser santo, pero yo era samaritano. Aquí gente me decía que yo era todo ese montón de cosas. Y usted me dice que ahora yo soy escogido, apartado y separado. ¡Oh, papá, te amo! Yo no sabía que yo era pero tan especial para ti. ¿Cómo no voy a obedecerte? Porque qué hermoso que eras. A mí me decía aquella gente que era cualquier cochinaja. Y ahora tú me dices que soy santo, escogido, apartado y separado para tu eternidad. ¡No! Voy a estar a los pies del papá otra vez. Me voy a tirar ya porque qué hermoso que es Él. Entonces, en medio de estas cosas, yo tengo que entender que yo fui santo, fui escogido, separado por un motivo. Y es para la bendita esperanza, que es la segunda venida del Mesías. ¿Por qué es tan importante la segunda venida del Mesías? ¿Ah? ¿Cuánta gente usted le dice, bueno, mi hermano, ¿usted ya es salvo? Sí, yo soy salvo, yo ya. ¿Ok? ¡Qué bueno! ¡Qué importante es eso! Ahora viene la parte. Lucas capítulo 12, muy importante este versículo. Lucas capítulo 12. Porque nosotros tenemos que guiar a otras personas a la revelación de la bendita esperanza. Y hay tanta gente que necesita escuchar este mensaje. Y hay tanta gente que necesita entender de que hay algo más allá que esta vida. Y hay tanta gente que necesita entender que ya no son samaritanos, que fueron llamados para que sean una nación santa, un real sacerdocio. Tú no tienes que seguir caminando como samaritano. No tienes que seguir viviendo en piedad. No, el Padre te llamó a ti y a tu casa para ser un real sacerdocio, una nación santa. Y vamos a gobernar con el Mesías en el reino aquí en la tierra. Y esa es la parte que mucha gente no conoce. Lucas 12. Amén. Vea lo que dice el versículo 37. ¿Qué dice?
Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, haya, ¿qué dice? Velando. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, haya, ¿qué? Velando. Quiere decir que es una bendición sobrenatural sobre esa persona. ¿Qué va a estar haciendo cuando el Mesías venga? Va a estar velando. Bienaventurados aquellos siervos, por cierto, somos siervos, dulos, somos hechos, yo me entrego al Señor como un dulo, como un siervo por amor a Él. ¿Se acuerdan? Pero dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga haya velando. De cierto os digo que se ciñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. ¿Cómo? ¿Alguien me puede explicar eso? O sea, yo era samaritano, Él me sanó, me salvó, me dijo que era santo escogido para Él, y ahora me dice que cuando Él venga, voy a estar cenando con Él. No puede ser. Es imposible. Yo soy samaritano. No, ya no eres samaritano. Ya no eres extranjero. Ya no eres advenedizo. Tú eres un hijo y una hija. Y si tú nunca lo has escuchado, escúchalo. Tú eres una hija. Tú eres su hija. Tú eres su hijo. Y eso nadie lo puede cambiar. Solamente nosotros. Porque la sangre del Mesías se derramó sobre nuestras vidas. Y mucha gente dice, sí, el Mesías viene. ¿Cómo? Pero dice que bienaventurados aquellos quienes estén velando. Esa es la bendita esperanza. De que te llamaron a una cena. ¿Vas para dónde? Para las cenas de las bodas del Cordero. Y si tú no lo sabes, tu vida simplemente está caminando sin un montón de esperanza dentro de nosotros que simplemente no está ahí. Este mundo no puede traer ese gozo. ¿A cómo va este mundo? No, mi hermano, jamás. Hace 22 días víamos todas las cosas que está haciendo este gobierno mundial y todo lo que están tratando de hacer. Y si usted vuelve a ver hacia las noticias y todo esto, ¿qué esperanza hay? La bendita esperanza es que Dios, como ese samaritano, te sanó, te salvó, te hizo santo y ahora te invita a estar en una cena hermosa. Y eres llamado a ser sacerdote para gobernar con Él 1000 años para empezar. Y yo sé que todo el mundo lo sabe. Pero hay mucha gente allá afuera que no lo sabe. Y hay mucha gente que no entiende. Y estás perdiendo la esperanza. Porque esta vida y todo este mundo, a como está, y el Padre nos bendice en esta tierra. Y cosa que hay mucha gente muy bendecida en este lugar, ¿sí o no? ¡Ja! ¿Qué? Mis hermanos. Y uno ve milagros. Y ve gente que es sanada. ¿Y dónde están esos 9? Deberían de estar aquí, postrados, aprendiendo, porque yo tengo que dejar la impiedad, tengo que dejar las pasiones y tengo que entender que yo tengo que estar velando para la venida y guiar a otros. No vienen aquí, yo los voy a guiar, yo vengo aquí a educarme para guiar a otros. Así es sencillo. Yo no hago divisiones por aquello. No. Aquí pueden venir los samaritanos que quieran. Aquí puede venir toda la familia Cornelio. Olvídense, mis hermanos. Las almas son muy importantes para el Padre. Y nosotros no podemos hacer acepción de personas solo porque, vea, y ven en Puente Piedra para allá. Sea bárbaro. Yo no puedo hacer acepción de personas porque yo tengo un concepto de esta persona que es idólatra. No es idólatra. Nos va a caer un rayo seguro. No. Mis hermanos, tengamos cuidado. Hay samaritanos que lo que están esperando es el Mesías nada más. Y usted es el otro que le puede estar explicando los otros 9.
Pero acuérdese de volver con el samaritano por aquello, ¿verdad? Porque hay muchos que se fueron simplemente para el sacerdote, pero se olvidaron que el Mesías traía salvación y sanidad y nos venía a dar esta revelación. Bienaventurados, Lucas 12:37. Aquellos siervos a los cuales el Señor cuando venga halle velando. ¿Estoy yo velando? Estoy yo velando y hay gente que no puede dormir. Es que pasé toda la noche en Twitter, en Facebook y estoy velando porque esta vara está fea. No, mis hermanos, a eso no es velar, eso es distorsionar la realidad. Usted vela esperando en la paz del Mesías. Usted vela orando por mis hermanos. Oren por mis hermanos y por mis hermanas y por los niños que hay aquí. Usted vela aprendiendo de la Escritura. Usted vela orando por aquellos que no conocen. Uy, mis hermanos, vea lo que está pasando allá. Y esto y lo otro. No, y claro que hay que informarse. Y claro que hay que educarse. Pero velar es otra cosa. Está nuestro tiempo de oración y lectura bíblica conforme a todo lo que está pasando en ese tiempo. Oiga, yo no sé usted, pero es tan hermoso estar esos raticos de shalom, de paz, y uno se mete en la lectura bíblica. Yo ahorita estoy leyendo Proverbios, y que, oiga, que es que es como la miel, y vea, este es para mí. Uy, esto es para los de Puente Piedra. No, ¿qué? No, yo no puedo hacer eso. ¡Qué dulzura es la palabra! Yo estoy velando por mi vida. Por ello lo que tengo que hacer es orar. Por los de Atenas ni para qué. Mi hermano, eso es. Ya me aprendí casi todos los nombres de todos los chiquitos. Casi. Los reto. Los retamos. Hombres y mujeres de oración. Tenemos que estar velando por ellos, niños. Papá nos puso a nosotros aquí como adultos con una razón y no lo digo jugando de vivo ni nada, no, mis hermanos, es que esto es una misión de todos nosotros. En estos días y estábamos ahí orando y estamos orando, un mensaje que manda, oiga, hace 14 años y respondieron. ¡Chicho! Usted sabe, 14 años, mi hermano. Y no lo voy jugando de vivo, no, de ninguna manera. Pero qué hermoso cuando el Padre lo sorprende uno así. ¿Usted está orando por mí? Bien, yo lo ocupaba. Y lo ocupo, por favor, pray for me. Por favor, oren por nosotros. Porque mis hermanos, vivimos en un tiempo donde hay mucha batalla espiritual. Y hay un montón de cosas. O sea, imagínense, siempre lo ha habido, pero sabemos que los tiempos se acercan. Y dice la palabra claramente que nuestra lucha no es contra ¿qué? No es contra sangre ni carne. Hay principados y potestades, huestes espirituales. Y tenemos que levantarnos y levantar un muro de protección, usted y yo, velando por nuestros hijos. Y cuando está uno ahí, qué bonito. Y llega y uno escucha, oh, gracias, Padre. Oración contestada. Ready. Espero que se venga y sea como aquellos 9, ¿verdad? Que se devuelva para darte tu gloria, Padre. Pero ya se contestó. Ahora tenemos una petición que vamos a estar orando por sanidad. Y oiga, cosa que la enseñanza igual, pero vamos a estar orando por sanidad para los hermanos que saben que tienen este don, para que nos ayuden. Vamos a estar orando por sanidad por estos adolescentes, por estos niños, por nosotros también. Pero mis hermanos, hágase una lista. Y estos me dicen, hermano, ¿cómo es que se llama aquel, el pelón, que era el tráfico? Bueno, ya sabe que se llama Andrés y ya está en la lista de oración. ¡Qué bendito, papá! Entonces, vea Lucas 12, 37, 38. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienta a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿A qué hora de la madrugada viene? No se sabe. No se sabe, pero que viene, viene. No se ponga a dormir en los tiempos donde tenemos que estar despiertos. Descanse, por supuesto. No lo puedo creer de nuevo. Me sana, me salva, me dice que soy santo y ahora me invita a cenar a su mesa.
Cuando Él venga, sí, tú fuiste llamado, pero tu hija y tu hija y tu hijo y tus familiares y los samaritanos que están alrededor de nosotros, toda esa gente, esos gentiles y todos, esa gente pueden ser llamados. Muchos son los llamados y solo regresó uno y los 9. Entonces viene la parte. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Está Pedro en la cena del Mesías y el Mesías le va a servir. Y Pedro dijo, no me toque los pies usted. Seguro no se había hecho las uñas, ¿no? No me toque los pies. Y le dice el Mesías, tú no entiendes lo que yo hago ahora. Y si no te dejas que te limpie los pies, no tienes parte conmigo. Déjese lavar los pies. ¿Qué Mesías tenemos? Nos sana, nos salva, nos dice que es santo, nos llama a una cena, nos limpia, porque necesitamos ser limpios en su sangre, en su vida. Y entonces en medio de estas cosas, Jesús le respondió, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, jamás. Ay, Pedro, si no hago esto, no tendrás parte conmigo. Déjese llevar por el Mesías. Déjese llevar a la bendita esperanza, velando, eso sí. Vea lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué es ser bienaventurados? Aquellos siervos los cuales su Señor cuando venga halle velando. ¿Qué es velando? Dice, permanecer despierto, vigilar, ser responsable, estar atentos. Y yo le añado ahí las vírgenes sensatas. Usted tiene que tener aceite. Tiene que tener aceite. Y ese aceite no lo dan ahí como dicen aquella gente. Venga a parar el aceite, que caiga la unción. No, así no es. Eso es pura mentira. Eso es pura mentira. Eso es pura mentira. Eso es pura mentira. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Ahora sí, vamos a Mateo 24:44. ¿Por qué la bendita esperanza? Yo tengo que velar, porque me preparo. Este mundo, por muy hermoso, las bendiciones que Él nos da, los trabajos, nuestros hijos, qué lindo, el matrimonio, todo lo que podemos hacer. Pero mis hermanos, recuerden, no se olvide, la bendita esperanza suya es la segunda venida del Mesías. El Mesías les dijo que tenían que estar, ¿qué? Velando, velando. Le decían a uno, watching pupila. Watching pupila, no le digo. Mateo 24, oiga lo que dice el versículo 44. Watching pupila. Mateo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estar, ¿qué? ¿Cómo que preparados? ¿Cómo? Preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo infiel y prudente? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Preparando. ¿Ok? Tengo que estar velando y me tengo que estar preparando. ¿Cómo se prepara usted para la segunda venida del Mesías? ¿Cómo nos preparamos? Llega una persona que no conoce y leyó Mateo 24:44 y dice, ¿cómo me preparo para la segunda venida? ¿Cuál le dice? Vea, tenés que ir, vea, hay una gente de Estados Unidos que está vendiendo containers. Si quiere yo lo llamo para que le compre container para que se vaya a vivir allá a la Virgen de Sarapiquí y se mete usted solo. O sea, se hace un prepper. Mi hermano, cuidado, porque hay muchas cosas. Habrá gente que tal vez el padre le vaya a decir, sí, váyase para tal lugar, X o Y. Pero no todo el mundo. Alguien se va a tener que quedar llevando el evangelio aquí en Grecia, ¿verdad? Si se van a ir todos, me mandan ahí galletas por aquello, y pan. Pero hay gente que dice, Henry, pero no lo digo de mala manera, gente que ni siquiera está aquí, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Será que tenemos que irnos para Israel? Váyase para Israel para que vean. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos Jerusalén va a ser llamada Sodoma y Gomorra.
Tenemos que entender que esa tierra tiene promesa. Claro que sí. ¿Dónde regresa el Mesías? Ahí. ¿Dónde va a poner sus pies? ¿En cuál monte? De los Olivos, amén. Sí, Él va a regresar. Pero en este momento la condición espiritual que hay ahí es tremenda, igual que todo el mundo. No es donde yo quiera, es donde el Padre tenga la voluntad de ponerte. Así de sencillo. Si el Padre te dice, quédate aquí en Costa Rica, quédate aquí en Costa Rica, que tico, lindo, bonito, ya. Pero prepárese, vele. ¿Cómo yo me preparo? ¿Por qué el Mesías dijo? Jay, porque hay mucha gente que dice, yo ya hice la oración de fe, yo ya, I'm ready. Y se quedan viendo para arriba así. Pero ¿qué está esperando? Lo que le puede caer es un soncho ahí que venga, ¿no? Y me quedo yo viendo para arriba y le digo, pero ¿qué está esperando? Es que ya casi, ¿qué? Él viene por las nubes, sí, me está hablando de eso. No, otra cosa, vamos a desaparecer todos. ¿Qué? Claro, ya me la tiré las 7 películas. Left Behind. Mis hermanos, qué terrible es tener doctrina basada en películas. Eso no vale, mis hermanos. Si usted está y tiene una doctrina de Left Behind, usted está behind the tree. Por aquello, sí, así es. Hay gente que dice, no, yo ya me las tiré todas, la que el presidente sale que es de color oscuro, porque sí, seguro es Obama. Dije, mis hermanos, por favor, no podemos hacernos doctrina viendo películas. La palabra a mí me habla claramente de otras cosas. El Mesías no va a venir antes de ¿qué? Dice Pablo, antes de que venga la apostasía y esté el hombre de pecado aquí en esta tierra. O sea, quiere decir que usted y yo vamos a ver lo que es toda la apostasía de la iglesia. Por eso el Señor me está diciendo que me preparara. Que estuviera velando. ¿Será? Ahora vamos a ver. Entonces la parte es esa, mis hermanos. Usted y yo tenemos que velar, tenemos que prepararnos bíblicamente en el Espíritu Santo de Dios. No lo que hagan las masas. No. Dios libre, no se vaya con las masas. Dios libre. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados. Vea lo que dice Mateo 44, porque el Hijo del Hombre vendrá, ¿qué dice? A la hora, ¿qué dice? A la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Tenemos que estar haciendo algo. Mis hermanos, yo los bendigo. Yo sé que usted está muy socado el trabajo, un montón de cosas y además planes y todo, pero mi hermano, no deje de lado la bendita esperanza, porque el Padre está diciendo, hay que velar y prepararnos para esta bendita esperanza. Recordemos el samaritano, me sanó, me salvó, me santificó, me hizo aparte, me escogió, ahora me da, ¿qué me dice? ¿Dónde voy a estar? Una eternidad contigo, pero voy para unas cenas de las bodas del Cordero. ¿Cómo yo voy a dejar de lado tan hermosa esperanza? ¿Cómo a mí me va a desanimar lo que está pasando en este mundo? Aunque hay cosas que a veces, pero el Espíritu, metas en la palabra. Cuando veas estas cosas que están sucediendo, ¿qué dice? Erguidos, levanten su cabeza, el Mesías viene pronto. Pero prepárese, vele porque estas cosas van a suceder. Y Él va a venir, ¿qué dice? A la hora que no penséis. Entonces, vea lo que pasa. Ustedes ya no son ni extraños ni extranjeros, sino ustedes son conciudadanos del pueblo elegido, miembros de la familia del Padre. Eso está en Efesios 2:19. Cuando alguien le diga, usted es un samaritano, sácale Efesios 2:19. Acuérdese de esta palabra. Sí, oiga, preparándose para la venida del Mesías. ¡Ay! Le dice la gente así, se burlan. Creyentes. Mis hermanos, ustedes ya no son ni extraños ni extranjeros. Ustedes son conciudadanos del pueblo elegido, miembros de la familia del Padre eterno. Oiga, qué piropo les estoy diciendo, dice la palabra, no yo. Ustedes son, ¿qué son? Conciudadanos del pueblo elegido, miembros de la familia. Y yo que creía que era samaritano,
No, ya no eres samaritano, ya no eres maicero, ya no eres tico, ya no eres estadounidense, ya no eres tico. Hay gente que prefiere tener la nacionalidad y no, yo soy, yo. ¿De qué nos sirve? Nosotros somos ciudadanos, dice la palabra. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo, diciendo que es del reino. Pedro tenía un problema con su ciudadanía, ¿sí o no? Él pensaba que él era tan judío, que cuando llegó con Cornelio le dijo: ustedes saben muy bien que para mí esto es aquí detestable estar con ustedes. Ay, Pedrito, ¿cómo le costó? No se preocupe, a veces nos cuesta a nosotros también. A veces creemos que la salvación es para este y para este, porque me cae bien aquel. ¡Ah, no! No, hombres, menos aquellos de la abuela. No, para nada. El reino de los cielos no es lo que usted y yo pensamos. Y tenemos que tener ese cuidado. Porque somos, como dice esta palabra, ya no somos extraños ni extranjeros. Somos conciudadanos del pueblo elegido. Miembros de la familia del Padre. Efesios 2:19, por si lo quiere apuntar. Y además de eso, ahora me invita a una cena. Ya soy del pueblo escogido, el Padre. Recordando la actitud del samaritano, que fue el único que volvió de aquellos días. Él glorificó a papá, él se postró a los pies del Mesías y él le dio gracias. ¿Cuál piensa usted que sería la actitud? Hagamos una pregunta. ¿Cuál piensa usted que sería la actitud de ese samaritano si supiera que cuando el Mesías vuelva, lo va a invitar a las cenas de las bodas del Cordero? ¿Qué piensa que haría usted? Imagínese esta vez, si no se cierre los ojos. ¿Qué piensa usted que haría ese samaritano? ¿Ya está sano? Yo me imagino que pegaría un carrerón. ¡Wow! Oiga, la vida eterna, y además de eso estaré sentado en las bodas del Cordero, reinando con él en esta tierra. ¡Aleluya! Y yo que creía que era samaritano, que nadie me quería y que estaba apartado de las tribus del pueblo de Dios, y él me dice que ahora soy de su pueblo. ¿Ese es usted? ¿Esa es su familia? ¿Ese es su esposo? ¿Ese es su papá? ¿Ese es su mamá? ¿Esos son sus sobrinos? Usted pertenece a un reino inconmovible, a un reino que es eterno. La estatua que puso Daniel en aquel sueño, ¿se acuerda? Toda esa estatua se va a caer y va a venir una piedra, dice, y le va a pegar a los pies, que es el último reino. ¿Y qué dice la palabra? Que saldrá un reino que será eterno. Los reinos de los hombres ya están por terminar. Dele gloria al Señor. Ellos se creen dioses, ¿no los ha visto? Ellos se creen que pueden hacer según ellos hasta todo lo que ellos quieren hacer. Ahí andan bombardeando, diciendo que pueden hacer que caiga lluvia, que pueden hacer un montón de... Déjenlos que hagan lo que les dé la gana. Ya casi viene el Mesías y les va a enseñar a esos y a todos los que estén vivos que solamente hay un Dios verdadero. Están como los faraones. Esos faraones se creen dioses, ellos se creen dioses. Yo me imagino ese samaritano, oiga mi hermano, yo solo me imaginaba ese samaritano ahí, ¡woohoo! Por el polvazal ahí, ¡woohoo! Cuando le dijo el Mesías, vete, tu fe te ha sanado, te ha salvado. ¿Y qué? ¡Woohoo! ¿Cómo puede ser que nos alegremos más por un gol de un equipo de fútbol que entender que tengo vida eterna en el Mesías? Es la bendita esperanza. Mis hijos, mis sobrinos tienen que pegar brincos de alegría. Dice la palabra que como los cabritos que pegan brincos de alegría y de gozo, porque las palabras del Mesías van a resonar en toda esta tierra. Y usted y yo lo vamos a ver. Lo vamos a ver cuando Él venga a gobernar esta tierra. Y si estamos vivos, vele y prepárese. Si papá nos llama primero, usted va a estar aquí. Hace unos meses atrás, en los últimos, 2 años, nos ha tocado despedir mucha gente que amamos.
Pero qué diferente es cuando usted entiende bíblicamente lo que es la muerte. Oiga, no le digo que no va a doler, por favor, somos humanos. Si hasta el propio Yeshua lloró cuando aquel amigo que estaba él estaba en aquella tumba, por favor. No es deshumanizar, no, jamás. Pero qué diferente es entender lo que significa la muerte. Porque ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos separará del amor que tiene Él por usted y por mí. Nada. Amor, ese amor eterno, gracias, papá. Venga lo que dice la palabra. Así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar, ¿sabe qué dice? A los que le esperan. Hebreos 9:28. ¿Cómo que yo lo tengo que esperar? Claro, yo lo tengo que esperar. Mi hermano, yo tengo que velar, yo tengo que prepararme, yo tengo que esperar. Hebreos 9:28, ráyelo ahí. Oiga lo que dice el Mesías, qué hermoso. Dice, perdón, la palabra. Así también el Mesías, Cristo, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ahí vamos nosotros. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿A quiénes? A los que le esperan. Entonces, voy de nuevo con el samaritano. Lo siento, es que ese samaritano, yo le decía, Padre, que nosotros soñemos con ese samaritano. Él fue sano, él fue salvo, él fue santo, escogido y apartado. Él fue llamado a las bodas del Cordero. Y ahora tengo que esperar, tengo que velar y tengo que prepararme. ¿Cómo no me voy a velar? Yo estoy a los pies del Mesías, del que me sanó. Yo tengo esa gratitud con Él. Yo lo quiero volver a ver a Él. Yo no sé usted, pero yo me acuerdo muy claramente el día que Él me rescató, el día que Él me sanó. Me acuerdo claramente. ¿Sabe qué estaba haciendo? Estaba en una zona allá en New Jersey y estaba paliando paja de caballo, llena de gusanos, y yo estaba paliando. Y yo decía, yo estaba enojado, yo tenía un enojo dentro de mí. Yo no conocía a Él. Me han hablado por tantos años de Él. Me había llamado tantas veces. Y ese día yo estaba ahí. Estaba terminando el tiempo de invierno. Y yo paliando. Y yo decía. Y comencé a llorar. Y le digo, gracias. Gracias porque me trajiste aquí. Tú me llamaste. Tú me dijiste. Me acuerdo cuando sanaste a mi hermano en el Hospital México. Y llegó una persona a orar por mí a las 3 de la mañana. No sé quién es esa señora. Y muchos años antes de estar paliando me dijo, te voy a sacar de Costa Rica, tu hermano no va a morir y te voy a llevar para que conozcas realmente quién es tu Salvador. Y yo le decía, gracias porque aquí estoy paliando, no sé esto es puro estiércol de caballo, pero no sé por qué me trajiste aquí. Y yo seguía paliando, y le digo, gracias, porque en el aeropuerto de Florida, de Orlando, Florida, después de que estuve detenido, oiga, y llegó una señora a orar por mí y me dijiste que me traías porque me traías a esta nación para conocerte a ti. Eso fue en el 98. En el 98, mis hermanos, cuando yo llegué a Florida. Cuando mi hermano estuvo casi falleciendo fue en el 95. ¡Cuánta misericordia! ¡Cuánto tiempo! Y yo dándole ahí, dándole, y comencé a darle gracias. Hermanos, dé gracias. Ser agradecido rompe maldiciones. Y yo comencé a agradecerle por un montón de cosas. Gracias por el trabajo que tengo aquí. A pesar de que mi jefe me odia, porque me odiaba en ese momento, ¿verdad? En ese momento.
Si por eso me llevó a pelear ahí ese día me llevó a pelear solamente por desquitarse conmigo. Llega a ir a una zona como, no sé, tal vez la mitad de esto, y todo lleno de paja, con gusanos y estiércol de caballo. Él me dijo, me lo termina. Entonces yo sabía manejar un montón de maquinaria. Me dice, no, lo vas a hacer a mano. Y yo comencé, dale, le digo, gracias por Bruno, padre, gracias, era italiano. Gracias por Bruno porque me diste trabajo con él. Yo no sé qué es el plan que tú tienes, pero yo no conocía. Y ese día, cuando llegó el Señor, y después de no sé, lo hice todo, lo terminé lo más antes posible, seguro, porque el padre estaba ahí viéndome, ¿verdad? Y cuando llegó el Bruno, yo lo abracé, le decía, amén, gracias por dejarme paliar estiércol de caballo, porque con ese dinero bendigo a mi familia y a mi país. Mi papá había tenido un accidente y me acuerdo que gracias a papá había un ahorrito y ese fue el dinero que mandamos para comprar el taxi, porque el taxi quedó despedazado, el 84 por aquello, pues si lo quieren llamar, nada que ver. Ya no tenemos taxi. Y le comencé a dar gracias y gracias y gracias y gracias. Y esa noche llegué a la casa y leí un pasaje bíblico y caí de rodillas a los pies del Mesías y entendí que ya era sano y que era salvo. Yo era ese samaritano. Yo no sé usted si se reconoce como samaritano, pero yo era. Nunca creí que Él me había llamado para ser su pueblo. Nunca creí que me había llamado para ser su hijo. Anduve por lo más bajo, mis hermanos, alcohol, drogas, todo, pero Él me rescató. Y desde el 2003 que conozco al Señor, yo dije, no voy a parar de hablar de ti hasta que tú vengas. Yo no me puedo imaginar que ese samaritano se quedara callado. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Cuando el Espíritu Santo y el Mesías te toca, tú cambias. Tú cambias. Hay un proceso, por supuesto, pero nos hace cambiar. Y ese samaritano cambió. Él no era escogido, ahora es escogido. Él no era amado, ahora es amado. Y por eso no me voy a callar de hablar aquí y hasta el día que el Padre me dé vida, de que Él va a regresar. Y tenemos que un día estar frente a Él, pero tenemos que estar velando, preparando y esperando. ¿Sabe cuál fue, mi hermano? Y me lo dijo un hermano, ¿sabe cómo usted puede? No deje de leer la Biblia. No deje la Escritura. ¿Cuántas veces come usted al día? Usted como 5, ¿ah? Dice la palabra que el alimento de nosotros, ¿qué es? Es la palabra. No solamente de pan vivirá el hombre, me acuerdo de ese varón que me dijo. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Mi hermano, usted puede quedar sin trabajo, puede quedar en quiebra, puede quedar enfermo, puede quedar como le dé la gana, como Job si quiere. Pero es la palabra que está en tu corazón y la esperanza bendita de la venida del Mesías, nadie te la puede quitar. Te podrán encerrar como Pablo, te podrán hacer como Juan, mandarte a una isla, pero lo que Él deposita en tu corazón y en tu espíritu, nadie lo puede quitar. Y ahora yo entiendo por qué Él mandó a ese samaritano, le dijo, vete, tú eres salvo ya. Porque yo imagino la alegría de ese samaritano. ¡Qué bendición, mis hermanos! Vamos a estar velando, preparándonos y esperando por ese Mesías. Amén. ¿Sabe qué dice la palabra? Dice, Hebreos 9:28, como le decía, así también el Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Yo y mi casa le vamos a servir, pero también lo vamos a esperar. Mi casa se va a preparar, mi casa va a velar, mi casa va a esperar. No voy a esperar lo que digan los gobiernos del mundo. Algo hará papá con nosotros porque somos su tesoro. Y esa bendita esperanza es su segunda venida.
Porque el Padre nos dice, oiga lo que dice, qué hermoso. Y tal vez aquí Pablo me ayuda a explicarme un poco. Oiga lo que dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Padre, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oiga qué rico, aman su venida. Segunda Timoteo 4:8, por si quiere apuntarlo. La segunda venida, yo me preparo, yo velo, yo espero, pero yo también amo esa esperanza bendita. ¿Por qué? Porque mis hermanos, yo lo único que deseo es volver a encontrarme con ese que me sanó ese día, con ese que me llamó. Yo lo único que deseo es estar a los pies de Él y arrodillarme y decirle, papá, aquí estoy. Oiga lo que dice Pablo a Timoteo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tenemos que amar este tema. ¿Sabe qué es lo que sucede, mis hermanos? La segunda venida del Mesías viene pronto. Dice que la palabra que habrá una gran tribulación, por lo cual ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Va a venir una gran tribulación. Pero vea lo que pasa. En medio de todo esto dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, o sea, nosotros, mirad, aquí está el Cristo. Si alguien les dice, o les dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos. ¿Usted se imagina, después de ser sano, después de ser salvo, después de tener toda esa revelación de que Él me llamó a su cena, de que Él me santificó, de que Él me llamó a ese milenio, y usted sabe ser engañado? No, no vale la pena, jamás. Aquí es donde dice, y claramente el Padre nos prepara para la bendita esperanza. Por eso tenemos que estar velando. Una de las cosas principales por las cuales la gente está siendo engañada es esta. Y usted y yo nos vamos a preparar para estos tiempos. Oiga lo que dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu padre, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Mis hermanos, tenemos que tener conocimiento de este tema. Claro que sí. Usted y yo tenemos que sabernos este tema bíblicamente. Con todo el respeto, no con lo que dicen las películas, no con lo que diga alguna persona. El conocimiento puro de las Escrituras es necesario para estos tiempos finales, para no ser engañados y destruidos. Recordemos que a lo que nos enfrentamos no es cosa pequeña. ¿Sabe qué dice la palabra? La lucha espiritual es la lucha que en este tiempo se da. No tenemos lucha ni contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha usted no la tiene con personas, la tiene contra ellos. Y le cuento que están preocupadísimos porque ellos saben para dónde van. Y lo único que puede hacer contigo o conmigo es engañarnos. Nada más. Ellos no pueden hacer nada más que eso. Por eso el Mesías les dijo, no le tengan miedo. ¿A qué le tienen temor? Aprenda a temerle temor del que puede enviar su alma a dónde. Y el único que tiene esa potestad es el Padre Eterno. Entonces usted y yo tenemos que prepararnos para estos tiempos finales. Conocer términos básicos, conocer cosas que usted y yo necesitamos para estos tiempos. Y dice la palabra muy claramente, oiga muy bien, no es ni con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Amén. La clave de esperar, velar para la venida del Mesías, la segunda Mesías, es que nosotros tenemos que amar su venida. Tenemos que empaparnos de este tema. Dice la palabra, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada.
Ya que todo será destruido de esa manera, oiga lo que dice Pedro, ¿no deberían vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta santa y esperando ansiosamente la venida de Dios? Pedro lo menciona también. Deberíamos de estar esperando por su venida. La gente dice, esta gente solo la venida del Mesías habla. Es un tema principal en nuestra vida como creyentes. Y en medio de todas estas cosas, como mucha gente ignora estos temas, lo que hacen es hacerlo a un lado simplemente para no profundizar en las verdades eternas. Pero se juegan un chance porque pueden ser engañados. Y vendrán muchas cosas para ser engañados. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Amén. Por tanto, también vosotros ested, ¿qué dice? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En medio de estas cosas, dice la palabra muy claramente. Pablo lo dice así, oiga lo dice, yo se lo leo. Pero acerca de los tiempos y las estaciones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, oigan muy bien, nosotros no estamos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No se trata de especular fechas, de ninguna manera. No se trata de adivinar cosas, de ninguna manera. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es, pero acerca de los tiempos y de las estaciones, no tenés necesidad, hermanos, que yo escriba. Esto está en 1 de Tesalonicenses 5. ¿Cómo que no tiene que hablarle a ellos acerca de los tiempos y las estaciones o ocasiones? ¿A qué está hablando Pablo ahí? Y está hablando todo el tema de la segunda venida del Mesías, poniéndolo al final diciendo, por tanto, no durmamos como los demás y no velemos y seamos sobrios. Le voy a leer un versículo, nada más para ir terminando. El que cambia los tiempos y las ocasiones o las estaciones, el que quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Esto está en Daniel 2:21. El Padre nos deja a nosotros un tiempo específico para aprender a velar, prepararnos, esperar y amar su segunda venida. Él lo tiene estipulado en su escritura y está escrito ahí. No son cosas extrañas ni raras, sino que esa nos pone una base para poder entender su segunda venida. Así usted y yo vamos a tener conocimiento bíblico. Vamos a empezar con este tema en el próximo estudio y vamos a prepararnos bíblicamente con respecto a esos tiempos, a esas ocasiones, a esas estaciones que dice la palabra muy claramente, que están ahí, que Pablo le dice, a ustedes no es necesario que les diga eso, ya ustedes saben, ellos ya sabían, y en medio de estas cosas, tesalonicenses, la gente de tesalonicenses ya sabía estas cosas. Usted y yo necesitamos tener ese conocimiento, no batear de ninguna manera, jamás, no decir que viene tal día ni el otro de ninguna manera, es velar, prepararnos, esperar y amar su segunda venida. Y vamos a iniciar con ese estudio, el próximo estudio. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros el Padre no nos trajo, no nos sanó, no nos salvó, no nos redimió, no nos santificó, no nos dio todas esas promesas para simplemente quedar tendidos en el desierto, de ninguna manera. Él nos llamó para entrar a esa vida eterna con el Mesías. Y vamos a estudiar ese tema a profundidad de acuerdo a la Escritura. Amén. Qué bueno es, papá. Vamos a orar. Gracias, papá. Gracias, Padre.